Este es otro de mis lugares favoritos. Amityville. Se cumplen ahora 40 años desde que se empezara a producir pues, el caso más aterrador posiblemente de la historia de los fenómenos paranormales. 112 de Ocean Avenue, Long Island, Nueva York. 13 de noviembre del año 1974. Una noche absolutamente maldita, porque Ronald Butch DeFeo, así se llamaba, decidió asesinar a los 4 miembros de su familia. Fue habitación por habitación, después de haberlos drogado en la cena para evitar que mostraran resistencia. Fue entrando habitación por habitación y descargando varios tiros en la cabeza de sus padres y de sus hermanos pequeños. Este hombre al día siguiente llamó a la policía diciendo que la mafia había matado a su familia. La policía acudió al lugar, se lo llevaron a comisaría, no para detenerlo, sino para protegerlo, porque si evidentemente la mafia había acabado con su familia, irían a por él. Lo que pasa es que se produjeron una serie de contradicciones y finalmente llegaron a la conclusión de que el asesino, efectivamente, había sido el propio Ronald DeFeo. ¿Y qué fue lo que dijo este señor? Que él no había sido, que había sido la casa, el espíritu maligno que habitaba en esta casa, quien lo había poseído para que llevara a cabo el crimen. Lo que es sorprendente es que apenas, no llegó al año, muy poquito tiempo después, Kathy y George Lutz, que conocían perfectamente la historia que había acontecido en esta casa, la compraran por apenas $80.000. Evidentemente eran muy pocos los que querían comprar un lugar en el que había ocurrido esta terrible matanza, pero ellos, conociendo la historia, no solo compraron la casa, es que por $400 se quedaron con casi todos los muebles que había dentro. Muebles que habían quedado literalmente, pues como la casa de Sharon Tate, ¿no? Impregnados en esa sangre. Y aún así, compraron la casa. Tiempo que estuvieron viviendo en ella, 28 días. No aguantaron más. Porque en este lugar se empezaron a reproducir una serie de fenómenos paranormales verdaderamente aterradores que empezaron con una suerte de enjambre de moscas. Estamos prácticamente en noviembre, finales de diciembre del año siguiente, 75. Enjambre de moscas que se manifestaban en la habitación de los niños. Estos empezaban a gritar, los padres subían, no sabían qué pasaba. De las paredes parecía rezumar un líquido similar a la sangre. De las plantas superiores se oían gritos guturales, sonidos amenazantes que invitaban, no amablemente precisamente, a los miembros de la familia Lutz a que marcharan de allí cuanto antes. Fue una situación terrible que además parecía tener una hora muy marcada para manifestarse, que eran las 3:15 de la madrugada. Lo terrible de este caso, según nos cuentan quienes lo vivieron, es que el propio George Lutz, conforme fueron pasando los días, se producían estos fenómenos paranormales terribles. Incluso la niña Missy, una de las hijas de la familia, decía que por la noche se le aparecía otra niña llamada Jody, que se acercaba a los pies de la cama, que se colocaba justo al lado del cabecero, que parecía querer indicarle algo, con los ojos totalmente enrojecidos. Pues a las 3:15 de la noche, conforme fueron pasando los días, George fue mutando de una persona amable, de un padre amantísimo que quería a su familia, a ser un hombre verdaderamente horrible, terrible, amenazante, que incluso llegó a comportarse de manera violenta con su propia familia, al punto de que tuvo que intervenir la policía para evitar que el daño fuera mayor. Y todo esto a las 3:15 de la mañana, a la misma hora a la que Ronald DeFeo mató a toda su familia, como si la casa o lo que hubiera dentro de ella estuviera ejerciendo una influencia terrible, maligna, en la presencia de este hombre. Allí acudieron 2 investigadores, Ed y Lorraine Warren. Habréis visto seguramente muchos la película Expediente Warren. Eran unas personas muy conocidas en Estados Unidos, ella psíquica, él demonólogo. Acudieron a la casa de los Lutz y llegaron a la determinación de que efectivamente allí había el espíritu maligno de una especie de brujo que en el siglo XVII, principios del XVIII, pues se dedicó a hacer una serie de rituales en el lugar, sacrificios humanos, y por eso fue condenado. Bueno, esa era la historia que nunca se pudo demostrar, pero que hizo que el 112 de Ocean Avenue se convirtiese en el lugar más terrible, maldito, paranormal de todo el mundo. E incluso se obtuvo esta fotografía. Bueno, hay quien dice que es un fraude, lo cierto es que no ha podido ser demostrado. Una fotografía que nos trae una noticia terrible, terrible. El año pasado, un chaval llamado Marcelo, 13 años, en Sao Paulo, las cámaras de vigilancia del colegio al que él va todos los días a las 6:30 de la mañana
Graban el caminar de este niño llegando al colegio, después sale, regresa a su casa y se pega un tiro en la cabeza. Antes de ir a las 6:30 de la mañana al colegio ya había matado a toda su familia, imitando el crimen de Amityville. Y en la habitación lo que encontró la policía fue Amityville y debajo la fotografía del fantasma. Yo no sé si este lugar tiene una influencia maligna, pero vamos, si queréis ir de vacaciones allí, está abierto y además también está a la venta.